Una vez más, Editorial Odisea se complace en tener un espacio de conversación con Heriberto Arias. Eres el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD aquí en Sinaloa, y la plática está teniendo efecto, va a tener efecto en un lugar muy adecuado aquí en Culiacán, Sinaloa. Y de antemano te agradecemos, Heriberto, que aceptas platicar con nosotros, que como ya te imaginarás, son cosas que están a la vuelta de la esquina y que sin duda sospecharás de qué se trata, pero aún así te agradecemos, a pesar de todo, que aceptes a tener esta pequeña eh, reunión con nosotros. No, no, al contrario, les agradezco a todo el equipo de la revista Odisea que hoy tengamos la oportunidad de platicar sobre un tema que seguramente pues, va a estar en los últimos meses, en los próximos meses, también siendo parte de conversaciones, de análisis, de comentarios, que es el asunto del proceso electoral, de cómo vamos a participar en el proceso nosotros, como partido, que en función de lo que vayamos comentando, pues vamos a ir definiendo cómo vamos a... ¿Qué estrategia estamos desarrollando? Pues básicamente esa es la idea, Heriberto, de platicar con ustedes, contigo concretamente, y tener una idea para a su vez compartirla con la gente que nos hace el favor de leernos, de vernos en el portal que mantenemos, en el portal a través de YouTube. Y bueno, básicamente empezaríamos iniciando esta plática preguntándote si en este asunto de aliarse, de conjugarse, de conjuntarse, de reunirse, de mimetizarse, no se pierden identidades. No pasa lo mismo con los partidos, que al final de trabajar tanto tiempo en alianza con otros partidos terminen por no saber exactamente en dónde está el origen de cada uno de ellos. No, yo creo que no. Creo que cuando vas a una contienda, a un proceso electoral, que en los últimos años en este país se han vuelto escenarios y espacios para la competencia política, para buscar la representación política que tenemos en el país en función de las distintas estructuras institucionales que nos hemos dado. Es válido hacer una valoración política que te permita ir en una estrategia electoral para la competencia, haciendo alianzas electorales. Particularmente en el caso nuestro con Acción Nacional, para el 2013 no es un proceso que apenas estemos experimentando o estemos apenas construyendo. Ya lo hicimos en 2010, que fue una coalición exitosa en términos del planteamiento que hicimos de buscar la alternancia política para desplazar al PRI de la representación del gobierno del Estado. Se dio un paso en un escenario un tanto inédito para Sinaloa, de formar un gobierno plural, para no decirlo de coalición, porque eso tendría otro tipo de connotación e implicaciones, pero sí un gobierno plural, donde participan funcionarios de la administración estatal con origen político distinto al que representa el gobernador, y que en particular el gobernador actualmente se ha declarado como un ciudadano independiente, que no regresa al PRI, y eso hace que se mantenga un equilibrio en la función de la acción de gobierno, cuando menos en el plano de la política. Y yo creo que como estrategia electoral no genera un problema de identidad ideológica y programática, ¿no? El PRD sigue siendo un partido de izquierda con una reivindicación en sus documentos básicos que pone por delante pues interesarse por los principales asuntos de la agenda nacional y de procurar ganar espacios en la representación política, porque hemos entendido que no le vamos a apostar a la madre de todas las batallas, al combate ideológico hasta el final, sino debe haber un proceso sucesivo de acumulación de fuerza y de ganar espacio para que te permita ejercer gobierno y del gobierno aplicar políticas públicas en beneficio de la población, en el desarrollo económico, en fortalecer las economías de la gente, porque hablamos de crecimiento económico, pero el desarrollo económico me parece que es mucho más amplio y involucra más elementos que van en dirección hacia los satisfactores de la gente. El crecimiento económico huele más a datos, ¿no? A cifras, estadística. Pues el desarrollo económico se tiene que traducir en beneficios a la gente. Entonces vamos en esa lógica. Creo que no nos da ningún problema el que hagamos alianza con otras fuerzas como para desdibujarnos programática e ideológicamente, ¿no?
Heriberto, sin embargo, hay gente que, yo no sé si utiliza criterios reduccionistas o simplemente les gana el sentimiento o lo que tiene que ver con el asunto de la fidelidad hacia el partido al que han pertenecido todo el tiempo, y hacen una comparación entre el motivo de la alianza que hubo hace un poco más de 2 años para ir detrás de la gobernatura, la posición máxima en la administración pública en Sinaloa, con el propósito de interrumpir o de cancelar la continuidad de un partido que había tenido siempre el mando en esa posición. Pero ahora es diferente. Ahora hay gente que dice, el PRD tiene predios en donde definitivamente puede seguir permaneciendo y puede instalarse por primera vez. Tiene predios, por ejemplo, en Rosario. Hay quien dice que tienen posibilidades de instalarse en Escuinapa, en El Fuerte, en Sinaloa de Leiva. ¿La alianza que viene es total o va a haber sus asegúnes? Bueno, hasta hoy hemos puesto sobre la mesa que debemos trabajar en la misma ruta del 2010, una coalición total, ¿no? Creo que fue exitosa en el 2010, aunque es otro tipo de elección, es una elección intermedia, puede ser menos interés para los ciudadanos porque no hay una figura central que se convierta en una candidatura ancla que pueda sumar al interés de la gente, como fue el 2010. Sin embargo, creo que aún siendo ese tipo de elección, puedes ir en una intención de repetir el escenario del 2010. Y como coalición estamos apostándole a tener una participación completa en los 24 distritos y los 8 municipios. No vamos a hacer alianzas parciales, ni va a ser candidaturas comunes, sino es coalición total, ¿no? Esa es la ruta que tenemos. Creo que hay más ventajas ir en una coalición total que ir con candidatos comunes, porque hay ciertos fenómenos de comportamiento electoral que los hemos venido observando, que a veces no resulta del todo beneficioso, electoralmente hablando, que un partido menor con un partido grande se vayan con candidatos comunes, porque a veces el polo mayor atrae más el voto que el polo menor. Entonces, por eso la estrategia para nosotros es una coalición total, para ir con un solo emblema, con una sola estrategia de competencia electoral. Obviamente, alrededor de quién se alían, me refiero alrededor de la persona a la cual arropan pues como alianza, tendrá matices de discusión diferentes si se trata de un lugar en donde tenga preponderancia o más presencia Acción Nacional o tenga más presencia el PRD. Me imagino que se dará ese tipo de discusión. Claro. Cada fuerza tiene su peso específico y sus zonas de influencia, ¿no? Hay casos donde sin discusión reconocemos la presencia de Acción Nacional como la fuerza más grande y con mayor presencia, sobre todo en las zonas urbanas, ¿no? del Estado, los municipios grandes, pero hay zonas o municipios donde Acción Nacional tiene una presencia muy reducida, donde el PRD tiene o juega un rol político más de preponderancia, y son espacios donde vamos a buscar tener la conducción de la campaña, de los candidatos. Tú acabas de mencionar ahorita que el PRD tiene algunos municipios que logró conquistar en el 2010, como es Rosario, es Angostura, Sinaloa, ¿no? Que encabezamos ahí la candidatura con Saúl Rubio, y creo que pudiéramos hoy mismo en este proceso reivindicar como espacios para la coalición, ¿no? Creo que estamos seguros de eso, tenemos condiciones para ello, y por eso nos anima la idea de que vayamos en un escenario, en esa competencia, con un margen y una estrategia de coalición, ¿no? Fíjate que seguramente pues, imposible que no te des cuenta que en México las cosas se están arreglando en función de un documento que se le denomina Pacto por México, en donde las 3 fuerzas más importantes, pues hay una correlación en un reagrupamiento para un propósito común, pues para la percepción de mucha gente están teniendo los resultados que en otros tiempos prácticamente era imposible no tenerlos. Y obviamente se dirime que eso será en beneficio del país. Ese tipo de documento, ese tipo de arreglo, de consenso que se da en México, en el Pacto por México, ¿cómo se puede retratar en Sinaloa en el proceso aliancista que tienen ustedes aquí en el Estado? Creo que es un referente para poder coincidir en una agenda. Estamos hablando ahorita de cómo ir al proceso como estrategia electoral, el asunto de ir coaligados.
hay cosas que, para hablar de los contenidos, que fueron objetivo de la coalición del 2010, que han quedado todavía ahí pendientes de ser atendidos, de buscar su realización y que a través de las acciones de gobierno puedan traducirse en políticas públicas que vayan orientadas a resolver los problemas que tenemos en Sinaloa. Por eso, no solo pensando en los espacios que pudiéramos tener como partido en el marco de la coalición, qué municipio representar, qué distrito representar, estamos construyendo en el marco de esa coalición una agenda con doble tema, ¿no? Que es el tema municipal, qué proponer para los gobiernos municipales y el asunto de la agenda legislativa. Para nosotros es importante hablar, por ejemplo, que hace falta, que no se ha dado el paso para una reforma política en Sinaloa. Seguimos teniendo una ley electoral rezagada. La reforma reciente solo fue atender un reclamo de la reivindicación de género, que es muy importante, lo reconocemos y no lo cuestionamos, pero no era lo único que podía salir. Había planteamientos de fondo, como era transformar el órgano electoral en un instituto electoral, con nuevas y diferentes atribuciones a las de ahora, reglas claras en su integración, que luego tuvimos ese problema de desaseo del nombramiento del Consejo Estatal Electoral, por nuestra parte cuestionamos. El asunto de la nueva distritación en Sinaloa, ¿no? Es decir, hay temas que ahí están todavía pendientes y que deben ser algo que nosotros ponemos otra vez sobre la mesa para que vayamos a lograr esas reformas. Y por eso se plantea como un objetivo que la coalición pueda tener la mayoría parlamentaria del Congreso local para que pueda empujar la reforma. Y no como ahora ocurre, que el resultado de la elección del 2010 nos colocó prácticamente en la mitad del territorio, ¿no? Sinaloense, mitad para el PRI o la coalición que encabezó el PRI, mitad para la coalición que encabezó Maloa. Y en la Cámara de Diputados se vio más la diferencia en términos de la proporción. Por lo tanto, el PRI se ha convertido en una fuerza que no está dispuesta a abrir nuevos cauces para las reformas, no solo política, ¿no? Hay reformas necesarias en el terreno de la economía, nuevos marcos legales para que las fuerzas económicas en Sinaloa puedan tener un marco de mejor desarrollo, ¿no? Porque hay todavía líneas o una normatividad que no es actual, que viene de tiempo atrás, ¿no? Y en materia de los municipios, pues no se diga, ¿no? Una problemática enorme. No dejamos de reconocer que en algunos de los municipios que la coalición ha gobernado no se han podido hacer también las cosas que se han planteado, ¿no? De repente los presidentes municipales se pierden mucho en las grandes obras y pierden las cosas que son elementales para la gente y que el leitmotiv de un municipio es cómo genera las condiciones para los satisfactores sociales de la gente en lo inmediato, ¿no? Sus servicios públicos, seguridad, alumbrado, pavimentación, agua potable, etcétera, ¿no? A veces esas cosas aparecen como minucias para los presidentes y quieren ir en la lógica de las grandes obras. Y luego vienen los endeudamientos y los problemas financieros y económicos para los ayuntamientos. Hay que resolver todo eso. Hay que buscar cómo sacas a los ayuntamientos de una situación financiera que lamentablemente ellos mismos a veces han generado, ¿no? Claro, hay también esquemas que ya no funcionan. El famoso convenio de coordinación fiscal que tenemos ya no funciona. Ya no puedes seguir la misma proporción de 80-20. Tienes que moverte al 60-40. ¿Te refieres, ¿no?, a lo que aporta a los recursos, Estado, a los recursos fiscales, exactamente, exactamente, ¿no? Entonces todas esas cosas tienen que entrar en la revisión y en ese marco del pacto, pues hay que hacer cómo lo concretas en políticas públicas aquí en el Estado, ¿no? Y bueno, el escenario del pacto, obviamente para nosotros, está significando pues la oportunidad también de no ser una fuerza marginal y una fuerza que queda excluida de una decisión que puedan tomar las otras dos fuerzas principales, como ha ocurrido en el pasado, como ocurrió con el Salinato, como ocurrió con Cedillo, y luego ya en la decena o docena del PAN, pues los acuerdos con el PRI, ¿no? Del PAN con el PRI. Entonces, yo creo que ahora la izquierda no puede darse el lujo de estar aislada, marginada, atrincherada ideológicamente, sin ir al encuentro de la construcción con otras fuerzas de una salida a los problemas de este país, ¿no? Oye, Heriberto, estamos prácticamente en época de estampida.
y vamos a tener ahora, a lo máximo en la semana, 10 días, una muy grande en el Congreso. Estamos hablando de 23 diputados que están pidiendo licencia para ir en busca de una posición en una candidatura. Unos para presidente municipal, en fin. El asunto es este, el PRD no tiene posición propia respecto a ese asunto que tiene que ver peyorativamente con terminar con el chapulín político. Mira, para nosotros lo hemos dicho y no lo vamos a omitir y a esconder. Lamentablemente no hemos hecho las reformas que obligarían a los representantes populares a cumplir con su mandato constitucional para el que fueron electos. Se sigue utilizando y argumentando el derecho político que como ciudadano tienes para esperar un cargo de elección popular. Y como no existe una reglamentación que te impida eso, entonces se genera ese fenómeno que sí mandes el mensaje a la sociedad de que al final no te está interesando tu trabajo como legislador o como presidente municipal, ¿no? Sin embargo, esas cosas no las hemos todavía trabajado y creo que deben ser parte de la agenda que tengamos que poner sobre la mesa nosotros. ¿Cómo aseguras, sin que niegues ni vulneres el derecho político de un ciudadano a postularse y ser candidato por algún partido para un cargo de elección popular, pero sí acotarlo en el sentido de que la responsabilidad pública pueda privar sobre el derecho político de un funcionario o de un representante popular para otro cargo? Esa es nuestra posición. Lamentablemente hoy esas nuevas reglas no están y no puede ser en la lógica de vulnerar un derecho político de un funcionario o de un representante popular para ir a otra posición. Pero creo que el partido debe ir en la lógica de que se regule eso, ¿no? Finalmente, Heriberto, Acción Nacional está lidiando ahorita, y no sé si tendrá una estrategia, en su momento se lo preguntaremos, para lidiar con esa serie de reclamos que le hacen a partir de lo que muchos consideran 12 años fracasados de gobierno federal. Y pasaron por un proceso que le llamaron ellos de reafiliación. Ustedes se metieron más o menos en una dinámica semejante, pero también tuvieron esa especie, y me refiero a la izquierda, no al PRD, de esa especie de desmembramiento que tiene que ver ahora con que cada quien reclamó sus propios espacios. Me refiero al PRD, me refiero al Movimiento Ciudadano, al PT y ahora lo que se dio con Andrés Manuel López Obrador a través del Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Cuál es la estrategia que está siguiendo concretamente el PRD para salir a flote de todo este asunto que tiene que ver pues ya con no verse de facto incluido dentro de la percepción generalizada de lo que es la izquierda en México? Mira, el PRD tiene muy definida su perfil y su propuesta política, ¿no? Creo que el reto del partido ahora es mantenerse como una fuerza que trasciende su definición ideológica, no en la lógica de abandonarla, sino de que la definición ideológica es un referente para tu accionar político, pero sin ir en la lógica de la postura radical, contestataria, intransigente. Creo que el PRD debe convertirse en una izquierda más actualizada, más moderna con los tiempos, que sea capaz de tener el diálogo con todas las fuerzas y todos sus sectores. Te voy a poner un ejemplo. En el asunto último del Consejo Estatal Electoral, el PRD hizo un acuerdo con el organismo cúpula empresarial que es la Coparmex para compartir ahí un juicio de revisión constitucional, cosa que no se había dado, que no se había visto. Pero nosotros no podemos aislarnos de los sectores de la sociedad. ¿Le extrañó esa alianza entre el PRD y el sector empresarial? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, claro. ¿No? ¿Por qué no? O sea, la izquierda no puede estar pensando que se convierte en el único pensamiento que se imponga sobre el conjunto de los demás. Creo que la izquierda debe reconocer que podemos contribuir desde nuestro planteamiento ideológico, programático y político a que todo el conjunto de fuerzas que tienen acción en una sociedad converjamos en un propósito de interés general. Creo que esa es una aspiración o debe ser un propósito de la izquierda. Por eso no vemos nosotros un problema para el PRD en ese contexto, ¿no? En ese contexto. El PRD, el PAN va a pagar su costo político seguramente, ¿no?
porque ejercer el poder siempre trae consigo un costo político. El estado de cosas que quedaron en el país durante esos 2 sexenios, pues sí va a tener su costo político. Ya lo tuvo incluso, ¿no? En la elección del año pasado, como la candidata de Acción Nacional prácticamente se cae, ¿no? Se cae. Subimos nosotros con la candidatura de Andrés, pero en la posición hoy de Morena creo que no abona en la percepción, en la perspectiva de que la izquierda debe ser una fuerza que busque construir y no una fuerza que diga soy la única y conmigo todo se hace y a partir de mí todo existe. Yo creo que la izquierda debe ser una fuerza que busque la convergencia con otros sectores y otras expresiones políticas para alcanzar un propósito de interés general. Bueno, en el Editorial le decía, somos muy mentirosos. Yo tengo que era el final, pero ahora sí va el final ya de veras. El asunto es, ¿usted se siente en gobierno con Mario López Valdés? ¿O Mario López Valdés tiene su propio estilo de gobernar y nada tiene que ver ni con la filosofía del PAN ni con la filosofía del PRD? Y finalmente, como las alianzas no son para siempre, ¿cómo ves al PRD después de este ciclo? Claro, por eso al principio te comenté que el resultado del 2010, un objetivo primero fue en la competencia y la alternancia, ¿no? O sea, sacar a un partido, una fuerza política del ejercicio de gobierno. Se consiguió. El segundo momento fue la integración de un gobierno plural, no un gobierno de coalición, que eso implicaría tener un marco distinto para la definición de la integración y de las políticas del gobierno. Es un gobierno plural, integrado por distintos representantes de las fuerzas que fuimos junto con Maloa. Por lo tanto, efectivamente, el gobierno de Maloa no es un gobierno del PRD, ¿no? No es un gobierno del PRD, porque obviamente no están ahí las iniciativas y las propuestas del partido, porque no existe un gobierno de coalición. Por eso quise hacer la diferencia, ¿no? Somos parte de un gobierno plural. ¿Y qué va a pasar después? Pues seguramente habrá un momento en que tengamos que hacer un alto en el escenario de la alianza y quizás hacer un deslinde. Un recuento, ¿no? de daños. Un recuento de daños, efectivamente, y entonces buscar cómo trascender, ¿no? Porque me queda muy claro a mí eso, sí, o sea, sí. No somos un gobierno, o el PR no es gobierno, no es un gobierno de coalición, es un gobierno de composición plural como resultado de la coalición que hicimos electoral en 2010. Heriberto, pues muchas gracias y como siempre un placer platicar contigo y desde Editorial de Seda te deseamos que cualquier cosa que decidan en lo que viene en este proceso electoral sea para bien tuya, de la gente que te acompaña en el instituto político que presides y para toda la gente pues que de alguna manera sigue creyendo en el Partido de la Revolución Democrática. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes por tener esta charla con amigos conocidos de hace mucho tiempo, ¿no? Y que hoy están haciendo un esfuerzo con este trabajo editorial que es Odisea. De comentarios, que es el asunto del proceso electoral, de cómo vamos a participar en el proceso nosotros, como partido, que en función de lo que vayamos comentando, pues vamos a ir definiendo cómo vamos a... ¿Qué estrategia estamos desarrollando? Pues básicamente esa es la idea, Heriberto, de platicar con ustedes, contigo concretamente, y tener una idea para a su vez compartirla con la gente que nos hace el favor de leernos, de vernos en el portal que mantenemos, en este portal a través de YouTube. Y bueno, básicamente están a la vuelta de la esquina y que sin duda sospecharás de qué se trata, pero aún así te agradecemos, a pesar de todo, que aceptes a tener esta pequeña reunión con nosotros. No, al contrario, les agradezco a todo el equipo de la revista Odisea que hoy tengamos la oportunidad de platicar sobre un tema que seguramente pues, va a estar en los últimos meses, en los próximos meses, también siendo parte de conversaciones, de análisis. Básicamente empezaríamos iniciando esta plática preguntándote si en este asunto de aliarse, de conjugarse, de conjuntarse, de reunirse, de mimetizarse, no se pierden identidades, no pasa lo mismo con los partidos que al final de trabajar tanto tiempo en alianza con otros partidos terminen por no saber exactamente en dónde está el origen de cada uno de ellos. No, yo creo que no. Creo que cuando vas a una contienda, a un proceso
Una vez más, Editorial Odisea se complace en tener un espacio de conversación con Heriberto Arias. Él es el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD aquí en Sinaloa, y la plática está teniendo efecto, va a tener efecto en un lugar muy adecuado aquí en Culiacán, Sinaloa. Y de antemano te agradecemos, Heriberto, que aceptes platicar con nosotros, que como ya te imaginarás, son cosas que... electoral que en los últimos años en este país se han vuelto escenarios y espacios para la competencia política, para buscar la representación política que tenemos en el país en función de las distintas estructuras institucionales que nos hemos dado. Es válido hacer una valoración política que te permita ir en una estrategia electoral para la competencia, haciendo alianzas electorales.